fiel al libro. Y realmente es en la segunda parte cuando empiezan las diferencias, aunque en esencia sigue siendo fiel al libro. La diferencia más importante, y es donde no tiene nada que ver con el libro por supuesto, es el final, donde en Dune, en Arrakis, en un planeta donde nunca llueve, pues al final se pone a llover. Se entiende que por una especie de efecto mesiánico todopoderoso de Paul Atreides. Esta es la gran diferencia con el libro, porque realmente, como decimos, toda la primera parte es literal el libro de manera muy condensada, e incluso el resto pues sigue siendo bastante fiel, con diferencias en bastantes detalles, pero al fin y al cabo fiel al libro. De hecho, a Frank Herbert le gustó la película, cosa que no todo el mundo sabe. Frank Herbert dijo en una introducción de una colección de cuentos que publicó en el 85 que realmente cuando vio la película felicitó a David Lynch y dijo que disfrutó de la película. Es cierto que había muchas escenas, que él sabía que había muchas escenas y que las enumeraba además en esta introducción, que se habían cortado, que estaban muy bien, que no estaban en la película finalmente, que el final pues obviamente no estaba de acuerdo, porque no estaba de acuerdo con ese Mesías todopoderoso que hacía llover al final, pero que quitando eso, la película la disfrutó y le pareció que estaba bastante bien. El problema principal fue la postproducción y el montaje de la película. El primer corte se dice que era de 4 horas. Al final, pues la película tuvo que ser recortada, como suele ocurrir, para que no se pierdan pases en la sala de cine. Se tuvo que cortar a la duración habitual de 2 horas o de poco más de 2 horas. Con lo cual, obviamente, la historia pues queda muy truncada. David Lynch tenía preparado un corte final o un corte definitivo, según el último borrador de su guión, después de 7 borradores, de casi 3 horas. Sin embargo, esto seguía pareciendo muy largo a la Universal y a los productores de la película, que insistían en reducirla a las 2 horas para no perder dinero a la hora de hacer los pases. Para reducir pues todo este metraje a 2 horas, pues Dino De Laurentiis y Rafaela De Laurentiis, también con la colaboración de Lynch, pues se pusieron a eliminar numerosas escenas. Muchas de estas escenas se pueden ver, como después hablaremos, en el corte televisivo. Y también filmaron escenas nuevas que tuvieron que simplificar o concentrar elementos de la trama. El cambio más significativo, pues probablemente fue el añadido de la voz en off de los personajes, de los protagonistas, esos monólogos interiores tan literarios, ¿verdad?, pero que funcionan tan mal en el cine. Estos pensamientos de los personajes que por un lado pues le da una cierta introspección a la película, pero por otro obviamente te está alejando al gran público. Hay que tener en cuenta que estamos en el año 84, que veníamos del cierre de la trilogía Star Wars, se acababa de estrenar Retorno del Jedi en el 83, estábamos en plena efervescencia todavía de la Guerra de las Galaxias y también del cine fantástico y de ciencia ficción, de fantasía. Y la gente estaba un poco ávida de este tipo de películas. Entonces, la gente que fue a ver Dune, gente que no conocía el libro, por supuesto, o el gran público si lo preferís, pues se acercó a esta película pensando que se iban a encontrar una especie de Star Wars. Y obviamente la película era otra cosa. Y que podía ser un espectáculo épico, también es una space opera en determinados aspectos. Pero, claro, no estaban preparados para encontrarse una película donde los personajes pues tenían largos monólogos interiores y voces en off. Además de todo esto, tuvieron que añadir, porque la película seguía sin entenderse bien, cosa lógica, si cortas una hora de película, pues tuvieron que añadir una introducción a cargo de Virginia Madsen, que interpretaba a la princesa Irulan,
para situarnos en el universo, en el complejo universo de Dune. La actriz Francesca Annis, que interpreta a Lady Jessica en la película, dijo muy acertadamente que cuando vio la película por primera vez durante el estreno, pues lo primero que se dio cuenta es que si una película tiene que explicarse al principio con una introducción, o si tiene que dar tantos detalles al principio, es que la película tiene problemas. Y no podía tener más razón esta actriz. Si tienes que poner una introducción para explicar las cosas muy larga, pues es que no has sabido contarlo durante la película. Esto es todavía peor en el corte del que vamos a hablar ahora, de la versión televisiva. Según también la actriz Francesca Annis, pues ella asistió, lógicamente, de primera mano a las diferencias creativas entre Dino De Laurentiis y David Lynch y a todas las interferencias creativas de De Laurentiis. Y esto al final pues se tradujo en la película o los problemas que tuvo la película. Según su opinión, la opinión de Francesca Annis, si David Lynch hubiera podido hacer su película, su propia película, habría sido una película brillante, pero Dino De Laurentiis no le dejó y este hombre pues supervisó y se metió en cada pequeño detalle de la película. Contrariamente a los rumores, el escritor y director David Lynch no hizo ninguna otra versión. Él ya se desentendió del proyecto. Sin embargo, en el año 88 se emitió una versión televisiva. Inicialmente se emitió en 2 partes, aunque en DVD está editada como película esta versión de 3 horas y 6 minutos. Esta película pues reincorpora muchísimas escenas eliminadas, que son interesantes, que son también algunas muy fieles al libro. También, como tenemos más escenas, por ejemplo, con el Duque Leto Atreides y Lady Jessica. Tenemos también la muerte de Thufir Hawat al final. Son escenas muy interesantes y nada más que por eso todos los fans del libro y de Dune y de la saga Dune, pues creo que deberían verlo. El problema es que pues la película pues sigue sin ser una buena película. Uno de los mayores problemas que tiene esta versión es que tiene una introducción larguísima. Si antes teníamos una introducción de la princesa Irulan, ahora tenemos un texto larguísimo de introducción, que creo que son 11 minutos o 15, 10 o 11 minutos, que obviamente ya mal vamos. Lynch, por supuesto, repudió esta versión, se desentiende de él. No quiere, de hecho, exigió legalmente que se eliminara su nombre de los créditos. El nombre que aparece en los créditos como director de esta versión extendida no es David Lynch, sino que es Alan Smithy. David Lynch quiso aparecer con el nombre de Judas Booth en esta versión, una combinación de Judas Iscariote, del apóstol, y de John Wilkes Booth, el asesino de Abraham Lincoln. Y con esta broma, Lynch lo que quiere decir es que el estudio lo traicionó y mató la película. Pero al final no se eligió este nombre y se puso pues el nombre habitual de este seudónimo utilizado en las películas donde la gente por diferentes motivos no quiere poner su nombre, y ese nombre es el de Alan Smithy. La Universal se ha acercado, ha hecho diferentes acercamientos a David Lynch para que él haga, dándole total libertad, una posible versión del director de esta película. Y Lynch siempre ha rechazado todas estas ofertas y de hecho nunca le ha gustado hablar de esta película en las entrevistas, siempre ha reído el tema, ha dado pocos detalles, pero para sorpresa de todos, en una entrevista que concedió en 2022, dijo que si bien es improbable que lo haga, si tuviera la oportunidad, revisaría la película, cosa que ha dado esperanzas a muchos fans o a muchos
de los que creemos que esta película tiene potencial, solo que realmente no hay un montaje definitivo de esta película, a pesar de que la película tiene cosas que funcionan bien y otras obviamente que no tanto. Estamos ante una película que tiene muchísimos problemas, eso es evidente incluso viéndola con los mejores ojos. También hay que destacar que se han hecho varios montajes de fans de esta película, algunos muy populares, combinando el metraje de la versión estrenada en cines con el metraje de la versión extendida, cortando algunas cosas, dejando otras. Una de las versiones fan más populares es una donde se ha eliminado precisamente los monólogos interiores de los personajes, es decir, donde se ha eliminado la voz en off. Es una pena que la película fracasara comercialmente, porque David Lynch fue contratado originalmente para hacer las dos secuelas de esta película, El Mesías de Dune y Los Hijos de Dune. Pero el fracaso de taquilla aseguró pues que esto nunca se llegará a concretar. El propio David Lynch ha dicho que considera esta película como el único fracaso que ha tenido realmente en su carrera. Y como decimos, hasta el día de hoy no quiere hablar mucho en detalle sobre la producción o los problemas que tuvo en esta producción. Y aunque en general se consideró que la película fue un desastre, sobre todo entre la crítica y también comercialmente, fue fundamental para consolidar una relación de trabajo entre David Lynch e incluso el productor Dino De Laurentiis, a pesar de todas las interferencias, porque Dino De Laurentiis financió muy alegremente y muy felizmente la siguiente película de David Lynch, el thriller conocido por todos, Blue Velvet, Terciopelo Azul, en el 86. Una película muy arriesgada, muy turbia, por supuesto, tratándose de David Lynch, que ningún estudio quería financiar. Y es la película que verdaderamente define la carrera de David Lynch a partir de ese punto. Además, Dune pues consolida también pues la relación de David Lynch con su actor Kyle MacLachlan, que lo vimos en siguientes producciones de Lynch, y otros actores que tenemos en la película como Jürgen Prochnow, con el que volvió a trabajar David Lynch, también con Dean Stockwell, Everett McGill. Muchísimos actores de esta película fueron después colaboradores habituales de Lynch. Jack Nance, por supuesto. David Lynch, recordemos que aparece en la película como el operador de radio cuando el gusano ataca el recolector de arena y rescatan digamos a los operarios. Pues el operador y uno de esos operarios es David Lynch. También hay que ver y hay que destacar algunos actores, como por ejemplo Brad Dourif, que curiosamente, haciendo de Peter de Vries, el mentat de los Harkonnen, curiosamente muy similar al personaje que luego hiciera en El Señor de los Anillos, en la trilogía del Señor de los Anillos. También, por supuesto, destacar a Max von Sydow, que luego lo tenemos en Flash Gordon, curiosamente, también, o no tanto, porque era también producción de Laurentiis, pero que incluso lo tenemos también en un pequeño papel en Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Y es curioso porque este actor, Max von Sydow, está en 3 franquicias, Star Wars, Flash Gordon y Dune, que son 3 franquicias que se influencian mutuamente, se interconectan. De hecho, parte del arte conceptual de Jodorowsky para su proyecto fallido de Dune inspiró mucho la película después de Flash Gordon, donde tenemos también a Max von Sydow. También hay que destacar entre su extensísimo reparto, no podemos pararnos en todos, a Kenneth Macmillan como el Barón Harkonnen, que también fue criticado y hoy sigue siendo criticado por su caracterización o por su interpretación, diciendo que es, bueno, pues esa fealdad, ese retrato de la maldad tan tópico en su fealdad, en su deformidad. Pero a mí me parece, por lo menos yo la impresión que tuve la primera vez que vi esta película, que era bastante más fiel al libro que, por ejemplo, el Barón Harkonnen que tenemos en la versión de Villeneuve. Dado que la versión de 2021, el Barón Harkonnen se parece más
al coronel Kurtz, al Marlon Brando y a su personaje en Apocalypse Now, se parece más a